Boca sucia. Ya no hay problemas. Ahora son desafíos. Bueno, como decíamos en la introducción de la introducción, vamos a hablar hoy de géneros, sexualidades, diversidades y teatro. Hay un montón de cosas para decir al respecto. No vamos a trabajar específicamente sobre lo que sí introdujimos la semana pasada, que tiene que ver con las actrices, actores, directoras y directores desplazados o quizás invisibilizados con respecto a estos temas, sino que vamos a trabajar sobre más que nada los géneros teatrales, ¿sí? Vamos a hablar un poco de si el teatro puede ser visibilizado como una performance, si el teatro implica esta interpretación, esta actuación, ¿cómo se puede vincular con el género? En ese sentido, al igual que se plantea con el género como construcción, el teatro tiene que ver con esta construcción. Quizás pensándose desde un punto de vista postfeminista o desde la teoría queer, el género incluye toda esta idea de performatividad, esta idea de reinventarse todo el tiempo, de seguir generando este papel que cumplimos todas las personas como varones y como mujeres generados, ¿no? Como personas con género. Entonces, esta idea de performatividad que es traída del teatro se aplica fuertemente en la teoría de género, principalmente en las aproximaciones que realizan teóricas feministas o teóricas queer, como Judith Butler o Paul Preciado, ¿no? Hay varios elementos del teatro que nos pueden hablar de esta idea de performatividad. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando hablan de teatro? Bueno, la experiencia, ¿no? La experiencia de un espectador con ese texto hecho cuerpo que uno ve sobre el escenario habitualmente. Sí, yo pienso en el actor, ¿no? Y en las construcciones de los personajes, en todo todas las cosas por las que atraviesa la persona que tiene que meterse en ese nuevo rol, y de alguna manera es aprender y desaprender todo el tiempo, ¿no? Es muy, muy interesante lo que dijeron respecto a la idea, el texto hecho cuerpo, dijo Dami, no tiene tradición literaria, Damián, es el texto hecho cuerpo. Y vos y Romy con la idea de esta de los personajes. Y una cosa muy interesante que también hizo mención Damián tiene que ver con la idea de relaciones, ¿no? La idea de relacionalidad o relacionamiento que existe arriba del escenario y por fuera, ¿no? Hay una de las quizás menciones que se pueden llegar a realizar es que el teatro no se hace en soledad, ¿no? Yo voy a romper un poco con los esquemas y voy a presentar ya a quien nos acompaña, porque seguro que tiene un montón de cosas para decir. Yo voy a ir metiendo bocados porque me parece interesante profundizar la vinculación entre teatro, pero vamos a hacer un cuarteto acá. La pregunta que nos hacíamos cuando terminábamos o cuando queríamos ultimar algunos detalles del programa es: ¿cómo se quiere presentar? Exactamente. Acá tenemos una persona invitada que nos va a contar quién es y qué hace de su vida. Buenos días o buenas tardes, depende de quién almorzó, ¿no? Hoy vine de David, soy David Míos. Mi personaje es Estepa Cáustica, de Drag Queen. Vengo del mundo del under teatro. Soy una artista fueguina. Bueno, yo siempre me trato de femenino en realidad, a pesar que estoy en masculino. Con mis amigos igual nos tratamos de femenino, es una cuestión de romper un poco lo que venías diciendo de la construcción de género. Exactamente. Acá también tenemos de alguna manera esa quizás esa boca sucia, ¿no? Pensando en la boca sucia, lo que implica esto de construir un poco las palabras, los géneros también son una construcción, entonces nosotras nos podemos llamar como nos plazca. Esto de llamarnos como nos plazca tiene que ver fuerte con el teatro, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son las personas que están arriba del escenario? ¿Por qué podemos hablar de una persona o un personaje adentro sobre y fuera del escenario? ¿Cómo se construyen estos roles? ¿Cómo
cómo representamos lo femenino y lo masculino arriba del escenario. No solamente cómo lo representamos en el cuerpo, sino cómo se representan en los guiones, en las palabras. ¿Cómo te surgen? Vamos a hacerle la introducción así en términos de formalidades. La idea de invitar a Aquino y a Estepa en su complejidad, ¿no? Esta idea de la persona y el personaje también, tiene que ver con hablar de la performance drag queen o drag king como una de las formas en las cuales de alguna manera se rompe con esta idea de teatro tradicional y de corporalidad dentro del teatro. ¿Qué nos podés contar respecto a no solamente lo que implica hacer teatro de drag queen, sino también qué se siente? Bueno, qué bueno que mencionaste mi otro nombre, Kino, porque tengo como varios nombres, o sea, está invocada por varias personas. Kino es como mi apodo, de amigos. David es como mi nombre formal digamos, del documento. El que me pusieron en el documento y en la partida de nacimiento. Y Estepa es el nombre que adoptó como drag queen. Bueno, drag queen en realidad, yo partí desde un punto de fanatismo en realidad. Salió desde ahí. El drag queen, en mí la inspiración fue de fanatismo. Yo empecé desde Divine, empecé a organizar la fiesta Divine cuando llegué acá. El nombre yo lo tenía pensado obviamente por la drag queen Divine. La primera vez que vi sus películas quedé como tipo impactada, como así, fue como muchas sensaciones a la misma vez. Lo primero fue impacto, segundo fue comedia porque me hizo reír muchas cosas. Claramente tiene un humor que es bastante político y tenés que entenderlo, tenés que entender algunas otras cosas. Me refiero a tenés que entender en el sentido de como cualquier persona le choca de una porque justamente rompe con una normalidad de la década del 70, estamos hablando de principios de la década del 70. Esta drag queen primero me impactó, me hizo reír en algunos sentidos y hasta me hizo como desagradar. O sea, tuve como las tres sensaciones, un poco de desagrado. ¿Y eso es lo que te pasa a vos? Eso es lo que me pasa a mí y eso es lo que me gustó, y me movilizó y me voló la cabeza. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar un poco más, ¿viste? Empezar a meterme en el drag argentino y empecé a investigar un poquito, ¿viste? Como a ver qué había. Yo viviendo en Buenos Aires en ese momento, empecé a ver si había shows y la mayoría era como vendido como transformismo. Todavía no estaba, ¿viste? La palabra drag queen. Siempre me gusta aclarar de dónde viene la palabra drag queen. Drag significa dress as a girl, que significa vestido como mujer, queen, mujer, queen como reina, king puede ser vestido como varón, sería. Si queremos ponerle como un rótulo de género, ¿no? Bueno, y ahí empezó la idea, ¿viste? Con mis amigues, a empezar a armar nuestros personajes, a cambiar de nombre. Estepa empezó cuando vine acá, antes tenía otro nombre, era Anthrax, pero no como enfermedad, me gustaba la idea de Anthrax como... había leído, no me acuerdo dónde leí, pero leí como una historia de unos sobres que mandaban con Anthrax a los reyes y ellos abrían los sobres y todos los sobres y los reyes como que se quedaban todos con la epidemia y me parecía genial esa idea. Entonces siempre... compartir la epidemia. Claro, digamos. En realidad era eso, ¿viste? Sí. Era no tomarlo como era Anthrax, era justamente porque era lo que yo quería lograr. Primero era como me fascinaba la idea de a partir de una epidemia poder bajar la burguesía y matar a los reyes. Era re drástico, pero bueno, es lo que Divine generó en mí. Y segundo, que me gustaba la idea de justamente esta performance que vos hablas, como de performance en el teatro, pasarla a la vida. Es una performance constante. Yo siempre hablo de la performance desde el momento en el que te empezás a maquillar hasta el momento en que te sacas las medias panty. Si usás medias panty, obvio. Hay muchos tipos de drag, pero la performance es constante. Mismo el nombre te genera una performance. Entonces, justamente el nombre me parecía muy importante y cuando vine acá me pareció como muy alejado a lo que yo quería generar, que era traer, que no era algo personal, simplemente era como para impulsar un poco lo que traía, lo que yo experimenté en la cultura que me pasó, por ejemplo, en Buenos Aires, que no encontraba drags
Y había mucha gente que sí sabía de lo que era la cultura drag queen, pero no la ejecutaba, digamos. Claro. Entonces dije, bueno, voy a Río Grande y voy a hacer lo mismo, porque caí acá y de repente muchas personas ya conocían drag, ya sabían cómo era la cultura, ya sabían de qué se trataba, pero nadie se animaba. Entonces una vez que me vieron fue como, bueno, genial, listo, hagámoslo. Y Vamos. obviamente ya tenemos un grupito todo Claro. armado, hay varias drags que ya empezaron y este año empiezan nuevas drags. Estamos armando toda una movida en tribu, digamos. Y el nombre es Tepa, que por Estepa por Estepa Patagónica, y Cáustica porque me gusta como el humor cáustico, como el humor ácido. Corrosivo. Claro. Corrosivo, sí, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando y con toda la introducción y lo que viene a los géneros y el teatro. Justamente de poder de salir con un gusto amargo, pero a la misma vez con un gusto de querer un poquito más. Que es lo que me pasó la primera vez que vi una drag queen en una película en Female Trouble, que es Female Trouble, y después vi Pink Flamencos, que son de películas no son de ellas, ella actuó Divine, son dirigidas por John Water, que es un genio que era amigo de Divine. En la década del 70, en la década post-punk, que era como algo muy loco, ¿viste? Lo que se seguía. Fue un poco lo que me contagió, y a través del nombre y a través de las performances, que es lo que quiero como transmitir.